En un ecosistema siempre encontraremos factores como biotopos y biocenosis que se relacionan entre sí permitiendo que éste exista. Ecosistema. Un ecosistema es un lugar habitado por seres vivos y seres inertes. ¿Estás pasando las diapositivas? Es que no se ve. No, ¿No se ve? se ve solo la primera. Ah, no, sí estoy pasando diapositivas. Pusiste la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, cuando lees presentación, dale otra vez compartir pantalla, nueva función, y ahí seleccionas la de la presentación, que eso fue lo que pasó realmente. Ahí está. Pasa la diapositiva. Bueno, se veía. ¿Ya se ve? ¿Estás en la primera o ya la Sí, pasaste? señor. No, estoy en la primera. Se ve la primera, sí, pásala a ver si sí cogió. No, ahora ya no se mueve. Espera, profe. Dale. ¿Ya? Profe. A ver, muévela. Yo veo la Estoy en la... primera. Ajá, estoy en la primera. Sí, muévela, sí, ahí ya se ve. Ah, listo. Entonces, ¿lo vuelvo a repetir, profe? Sí, porfa. Bueno, entonces, tipos de ecosistemas y sus características. Podemos decir que un ecosistema está formado por biotopo más biocénesis. En un ecosistema siempre encontraremos factores como biotopos y biocenosis que se relacionan entre sí permitiendo que éste exista. Ecosistema. Un ecosistema es un lugar habitado por seres vivos y seres inertes. Ecosistemas acuáticos. Sus componentes se desarrollan en el agua. Se clasifican por su tipo de agua. Unos son de agua dulce, tales como ríos, humedales y lagos. Otros son de agua salada, como los océanos, mares y arrecifes. Su flora está compuesta principalmente por algas y corales. Cumple ciertas funciones esenciales en la vida del planeta, tal como ayudar a la regulación del ciclo hidrológico y actuar como filtro de contaminación. Ecosistemas terrestres. Sus elementos se desarrollan en el suelo y el aire y se clasifican en desiertos. El suelo y el agua son muy escasas. Se clasifican en arbustos de hojas escasas y duras y vegetación de hojas carnosas, cactus. Páramo, prestan aire frío, suelos áridos, nieves y neblinas la mayor parte del año. Sabanas son las praderas tropicales. Bosques. Existe el bosque tropical lluvioso, el cual presenta alta humedad y temperatura durante todo el año. Y el bosque andino posee temperaturas normalmente tibias o bien frías. Ecosistemas mixtos. Son mezclas entre dos tipos de ecosistemas como pueden ser humedales. Estos conforman la transición entre los ecosistemas de agua y los ecosistemas terrestres. Las costas son zonas de unión entre territorios emergidos, ecosistemas humanizados o artificiales. Son los ecosistemas que el hombre fue modificando con el paso del tiempo. Este se clasifica en urbano, son los que se crean para que vivan las personas. Agropecuario cumple la función primordial de satisfacer las necesidades
alimentarias de la población humana. Embalses o presas abarca la creación de pequeños ecosistemas a partir de la retención de agua para satisfacer las necesidades del ser humano, bien sea para consumo o para riego. Estos ecosistemas albergan una biodiversidad. Estos ecosistemas albergan una biodiversidad más baja, son vulnerables a degradarse y a sufrir el ataque de las plagas. Gracias, profe. Listo, bien, amigo. Ahí ya puedes ver tu nota reflejada. Hay algo muy importante, bueno, para señalarlo primero, bueno, tienes una serie de imágenes, hay que usarlas, ¿sí? Que estás ahí, que digamos pones, pero entonces para las próximas exposiciones, perdón, cuando pongas esta serie de imágenes, te puedes apoyar en ellas, ¿listo? Y bueno, hay que tener en cuenta también la función que tú mencionabas de los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas a veces van a funcionar unos a otros eh, a gran escala. Por ejemplo, lo que decías de los ecosistemas acuáticos van a funcionar para lograr limpiar el agua también, ¿cierto? Okay. Entonces eso va a ser muy importante porque los ecosistemas a gran escala, así como nosotros tenemos el páramo acá en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, vamos a tener también que estos van a purificar también el agua, pero el agua dulce, ¿listo? Ok. Muy bien, Gracias, profe. ok. ¿Segura? O bueno, ya llegó Aristizábal, Evelyn. Bueno, es que no ibas a hacer uno de A, uno de ¿No B. le ve? Ah, mentira, sí. ¿Quién quiere pasar Por del eso. B? Profe, pero por si acaso sí llegó Evelyn ya. Ok, es que te estábamos llamando Evelyn, pero no había. El internet no la deja. Ah, bueno, bueno, esperemos. ¿Quién del B quiere pasar? 5, 4, 3, 2, 1. Listo. ¿Segura? Señor profe, ¿ya puedo? Sí, de una. ¿Ya ves, profe? Está compartiendo la pantalla ya. Listo. Entonces espérate y le pongo presentar ya. ¿Ya carga? Y ahora sí. Ahí está cargando, sí. Listo, pues aquí empieza la presentación, que es los ecosistemas y sus tipos. Ahí empieza el índice, que es lo que se va a ver en esta presentación. Vamos a ver entre eso los ecosistemas y sus componentes, mapas con unos de los más grandes biomas que hay en el mundo, que pasan por algunos países como Rusia, los ecosistemas terrestres, los acuáticos, los mixtos y los humanos, además de los ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del agua. Los ecosistemas. Los ecosistemas son el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar y las condiciones del ambiente que lo afectan se llama ecosistema. En síntesis, es eso, aunque puede tener otras características. Y en síntesis más pequeña podría ser que un ecosistema tiene componentes del biotopo y de la biocenosis, que no son lo mismo los factores bióticos y abióticos, porque en los factores bióticos y abióticos hablan casi la mitad. Ahorita lo vemos. Los seres vivos no están solos, el medio les brinda las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar, alimentar, reproducir y relacionar. El lugar donde vive un grupo de seres interactúan entre sí y con el entorno se denomina ecosistema. Y ahí hay una información pequeñita.
Los ecosistemas están conformados por seres vivos que habitan en un medio específico y se relacionan entre sí con los factores abióticos que los rodean. No todos los ecosistemas son iguales, pues los seres cambian en relación con las condiciones del ambiente. Para estudiar los ecosistemas, los elementos que los componen se han clasificado en dos grupos, biótico y biocenosis. Seguimos con el biotopo. El biotopo habla sobre un lugar en el cual hay unas características ambientales o físicas del ecosistema que permite la vida y el desarrollo de varios organismos vivos. Los componentes del biotopo son: el medio está constituido por los componentes que envuelven a todos los organismos. Dos ejemplos muy notables son el agua y el aire. El sustrato. El sustrato habla de toda aquella superficie en la que los seres vivos apoyan y desplazan. Los ejemplos más acertados son el suelo o el terreno. Los factores abióticos, como les había dicho, no son, son casi como la mitad de lo que es el biotopo. Los factores abióticos es el conjunto de condiciones que permite el desarrollo de la vida. Aquí vamos a ver unos ejemplos de esos. Algunas de las principales características del biotopo. El agua es el componente del cual depende la supervivencia de los seres vivos. El suelo es la cubierta superficial de la tierra compuesta de minerales y partículas orgánicas. Otro. Algunas de las principales características. Los vientos son corrientes de aire que se mueven sobre toda la Tierra, además de desplazar toda la temperatura que llega a este planeta. Los vientos en sí son lo que regula casi la temperatura, porque van moviendo los aires calientes hacia pues donde vayan. El aire es una agrupación de gases como el oxígeno esencial para la respiración de la mayoría de los seres. Y el dióxido de carbono necesario para que gran parte de los autótrofos realicen la fotosíntesis. Aunque hay otros como los nutrientes que existen en el suelo, el oxígeno solo, también el dióxido de carbono, la salinidad del agua, entre otros. Pasemos a la biocenosis. La biocenosis son los seres vivos que habitan en un lugar y las relaciones que se establecen entre ellos y con el medio. Y pues, a diferencia de los factores bióticos, además de decir las relaciones que tienen entre ellos, también mencionan cómo se relacionan entre todo en su entorno. Es el conjunto de seres vivos que habitan en un ecosistema. Incluye bacterias, los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Esos seres vivos se relacionan con otros y para estudiar sus relaciones, los científicos los dividen en niveles de organización que son el individuo, la población, la comunidad, el ecosistema y, por último, la biosfera. Pero antes de que pasemos, quiero decir unos que hay entre los factores bióticos para ser más rápido. Digamos, la relación con la luz. La luz es necesaria para que los productores puedan hacer fotosíntesis y es la fuente de energía para las cadenas alimentarias. La luz influye en el comportamiento de algunos animales, como las lechuzas, que habitan hábitats oscuros. En las plantas, la luz disponible se relaciona con el tamaño de las hojas, como las de Dieffambicha, creo que es, si no estoy mal, que se puede observar en varios ecosistemas. Ahora sigamos. ¿Cómo es el paso de energía en los ecosistemas? El paso de energía en síntesis es gracias a las cadenas alimentarias y todo con lo que con ellas lleva, ya que gracias a esa los organismos necesitan energía y pues se gana la energía a través de varias cosas. La más notable es el sol. Esta energía es incorporada por los organismos productores en el proceso de la fotosíntesis, en la cual se elaboran azúcares, sustancias con gran contenido de energía. Cuando las plantas y las algas sirven de alimento a los herbívoros, la energía que estos han incorporado pasa hacia los demás niveles de la red alimentaria, es decir, a los consumidores, que son organismos que toman la materia y la energía almacenada por los productores, y a los descomponedores, que se alimentan de residuos y cadáveres. Ahí hay que destacar dos cosas: que las redes alimentarias no son solo una cadena alimenticia, sino son varias cadenas alimenticias que se unen ya que están en un ecosistema. El siguiente. Una pequeña explicación que dice: biomas. Los ecosistemas se agrupan en conjuntos llamados biomas. Y pues aquí, como dije, puse varios lugares donde hay biomas grandes en esa parte.
Aquí puse una pequeña información. Un bioma es un grupo de ecosistemas que comparte el mismo clima y tiene comunidades semejantes de seres vivos. Y pues hay algunos como los desiertos, los bosques boreales, los bosques tropicales lluviosos, como este. Aunque también puede haber otros como como los ecosistemas de las regiones polares, los bosques templados, los bosques húmedos y sabanas. Aunque es casi lo mismo que pradera, pero bueno. Aquí está el desierto, la pradera. Y por último, el bosque tropical lluvioso, que por cierto está también en nuestro país. Está aquí por esta parte. Sigamos. Estos son los ecosistemas terrestres. Son aquellos ambientes en los que la mayoría de las relaciones entre el biotopo y la biocenosis suceden en el suelo. O sea que suceden en tierra. En este tipo de ecosistemas, los organismos productores son las plantas y la fotosíntesis es limitada por el agua que puede absorber las raíces, los nutrientes presentes en el suelo y la temperatura. Se considera menos estable que los ecosistemas acuáticos, ya que en los ecosistemas acuáticos sí hay más, digamos, que menos limitación de agua. Aunque no haya mucha luz, se encuentra la forma de... las plantas encuentran la forma de hacer fotosíntesis, entre otras cosas. Los ecosistemas terrestres se clasifican en bosques, desiertos, praderas y montañas, porque digamos que son como los más grandes y o más extensos que hay en este mundo. Otra forma de explicar los ecosistemas terrestres es, dos puntos, son aquellos que están ubicados sobre la capa superficial o suelo del planeta. Siguiente. Pues lo mismo, pues, porque hay varias características de estos ecosistemas que aún no he puesto, como la explicación de cada uno, como digamos el bioma del bosque, es ecosistemas dominados por árboles donde viven muchas especies. Son importantes porque regulan el agua, conservan el suelo y la atmósfera, y son fuente de muchas de las materias primas que usamos. También está el bioma de la sabana, que es una región cálida con abundantes lluvias concentradas en una sola estación. Las sabanas se distribuyen en Australia, América del Sur y África Central, esta última caracterizada por la variedad de los mamíferos que habitan, entre los que se encuentran herbívoros y carnívoros, entre otros. Aquí hay ejemplos de los ecosistemas terrestres o biomas. Desierto. El desierto cálido se halla cerca a los trópicos. Su temperatura diurna es alta, incluso puede sobrepasar los 50 grados centígrados y su temperatura nocturna es muy baja, a veces inferior a 0 grados centígrados. La pradera son regiones sin relieve marcado. Su vegetación está compuesta por hierbas y pastos. El bosque tropical lluvioso, que es uno de los más grandes que hay en el mundo, además de que está en nuestro país. Se ubica en algunas zonas de Centroamérica y Suramérica, Asia, África, sur de la India y norte de Australia. Su temperatura es cálida y llueve durante todo el año. Tiene variedad de especies de plantas y animales, lo que lo convierte en uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Presenta árboles con hojas anchas y grandes, plantas trepadoras y animales como tucanes y perezosos. Y hay otros como las montañas. Se caracteriza por presentar organismos que cambian de acuerdo con la altura del lugar en relación al mar. Aquí ya vamos con los ecosistemas acuáticos. Son aquellos ambientes que se desarrollan en los cuerpos de agua. En ellos, los organismos productores son algas. La fotosíntesis es limitada por la cantidad de luz que penetra en el agua y la disponibilidad del oxígeno que restringe el desarrollo de la vida. Se considera más estable que los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas acuáticos se clasifican en ecosistemas de agua dulce, ecosistemas marinos y estuarios. A su vez, los ecosistemas de agua dulce se clasifican en lénticos y lolíticos. Los ecosistemas marinos se clasifican en costeros y de mar abierto. Pues los estuarios casi no los puse porque lo más importante siempre van a ser los ecosistemas marinos y ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas acuáticos están formados por las comunidades de seres vivos que habitan en el lugar. Son los ecosistemas más extensos del planeta, pues cubren un 75% de toda su superficie, o toda la superficie del planeta. Estos ecosistemas varían de tamaño, desde los grandes océanos hasta las pequeñas charcas. Las características fisioquímicas
en el agua varían muy poco y en forma más lenta que en el medio terrestre, entre otras características que también lo pueden hacer aún mejor, que lo pueden hacer aún más estable que el ecosistema terrestre. Aquí también expliqué las partes que les dije, los ecosistemas de agua dulce, los ecosistemas marinos y los estuarios para los que no lo conocen. Los ecosistemas de agua dulce. El agua se extiende sobre tierra firme como los ríos, los lagos, las lagunas y los humedales. La profundidad varía según el lugar en el que se encuentran y la cantidad de sal es baja. El agua se extiende fuera de los continentes como los mares y los océanos. La profundidad del agua es mayor que en los ecosistemas de agua dulce y la cantidad de sal es alta. Estuarios. Se forman en donde se une un río con el mar. Son poco profundos y tienen una mezcla de agua dulce y salada. La corriente es lenta y en ocasiones el agua es estancada. Algunos ejemplos de los ecosistemas acuáticos. Ecosistemas marinos. El mar abierto está en el borde, el mar abierto está en el borde de la plataforma continental y se extiende hacia afuera. Los seres vivos en esta zona son menos diversos, pues la cantidad de luz varía según la profundidad que pueda desde 500 hasta 11.000 metros. Se encuentran plantas marinas en poca cantidad y animales como el tiburón martillo. Pues como ya les había dicho, en estos marinos no se clasifica por lugar, sino por cada vez que vaya más abajo se va clasificando. Otros pequeños ejemplos de esto serían: la zona intermareal está cerca a la orilla donde el mar se une con la costa. Los seres vivos de esta zona pueden encontrar sumergidos bajo el agua o estar expuestos al aire dependiendo de las olas. Se encuentran plantas como algas y animales como los pecebos que se pegan a la roca. O también puede ser, un ejemplo, el océano continental. Bueno, sigamos que con los ecosistemas de agua dulce. Digamos que vamos a decir el ejemplo de los ecosistemas neolíticos. Estos son los ríos, las quebradas y los arroyos en los que el agua corre sobre la tierra. En estos ecosistemas se encuentran seres vivos que son capaces de soportar el movimiento del agua, ya que es todo muy rápido. Son corrientes literalmente que se mueven a toda hora. Entonces ahí están diciendo peces, como digamos, no me recuerdo el nombre, pero si no estoy mal, había un pez que cuando tenía que hacer un viaje de una parte del mundo a otra, por su, digamos así, porque es de sangre caliente, creo, o fría. Ah, el salmón, ya me recordé el salmón. El salmón es el que hace ese recorrido y en un punto de ese recorrido, cuando vuelve a su hogar, tiene que pasar una corriente así, como un ecosistema neolítico, en el cual él tiene que subir frente a esos rápidos y saltar para poder llegar, porque si no el agua se lo lleva. Y ese es el viaje del salmón, que en realidad es uno de los más conocidos en el mundo. A ver, sigamos. ¿Qué hay los ecosistemas neolíticos? En estos ecosistemas se encuentran seres vivos que son capaces de soportar el movimiento del agua. Las plantas se ubican cerca de las rocas y en el fondo, donde la corriente no es tan rápida, y los animales, como algunas larvas de insectos, tienen ganchos para sujetarse a las piedras o a las plantas acuáticas. Los ecosistemas mixtos. Pero antes de seguir diciendo el ecosistema mixto y el ecosistema humano, humanizado o artificial, voy a decir uno de los ecosistemas terrestres y acuáticos más conocidos en el mundo, o principal, en fin. Pero déjalo allí, porque necesitamos que pasen los otros compañeros. Está ¿Sí? súper bien, ¿listo? Está muy Ok. completa. Y lo más importante bueno, todo lo que mencionaste fue muy importante, pero es muy importante también lo que mencionaste de la energía. Es muy importante que todos sepamos, tanto mejor dicho, en todos los ecosistemas que hay en el planeta, que hay una fuente de energía para todos que va a ser el sol. ¿Listo? O sea, el sol Como es aquí se una muestra. fuente. Ajá. Digamos, el sol va a ser muy importante porque el sol va a crear energía química, que es lo que nos va a poder mantener vivos. Si nosotros estamos aquí sentados, interactuando en esta clase, es debido al sol, porque el sol permite que se produzca algo llamado glucosa. La glucosa nosotros la obtenemos de nuestros alimentos, ¿sí? Entonces, eso es gracias a un proceso llamado fotosíntesis, que veremos más adelante. Súper bien, ¿listo?
Muy bien, Y ahí Emilia. están los ciclos biogénicos por si alguien quiere ver, que se diferencian porque el agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo y el azufre cumplen Ajá. estos ciclos, que son el reciclaje que la naturaleza les hace. Muy bien, excelente, amigo mío, excelente. ¿Quién más? Profe, yo quiero pasar. Profe, Ah, bueno, ¿del B quién? ¿Alguien del B? profesora, perdón, profesor, yo escuché que María Paula Rodríguez dijo. ¿Rodríguez está por ahí? ¿Del B? Sí, profe, yo estoy ¿Y está por ahí alguien del B que quiera exponer? No sé. No, listo, bien. Guevara. Profe, yo quiero exponer. Sí, mi amor, Camelo está aquí en lista, pero todavía no has pasado. Estoy llamando por lista del A. Guevara está por ahí, que es la que sigue, el que sigue en la lista. Sí, profe, ya. Dale, puedes compartir pantalla de una vez. Eh, bueno, profe, entonces, tipos de ecosistemas. Por favor, la Lorena Guevara. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es donde habitan muchos seres vivos, bióticos, como animales, plantas y personas, y también los abióticos como aire, lluvia, agua, etcétera, que son los que nos rodean. Ecosistema acuático. Sus componentes bióticos y abióticos se desarrollan en el agua. Clasificación. Agua dulce. Estos son los ríos, humedales y lagos. Agua salada. Estos son todos nuestros océanos. Ecosistema terrestre. Sus elementos bióticos y abióticos se desarrollan en el suelo y en el aire. Desierto. El suelo y agua son muy escasos. Tundra. Son hábitats que poseen temperamento frío. Taiga. Presentan bosques de pino, arbustos y los animales que habitan son migratorios. Estepas. Sus temperaturas son extremas, poseen lluvias escasas. Selva tropical. Su temperatura es cálida durante todo el año. Posee una lluvia abundante y mucha humedad. Páramos. Presentan aire frío, suelos áridos, nieves y neblinas la mayor parte del año. Sabanas. Son las praderas tropicales. Bosques. Bosque tropical lluvioso y el bosque tropical andino. Ecosistemas mixtos. Son mezclas entre dos tipos de ecosistemas, como humedales y costas. Ecosistemas humanizados. Son los ecosistemas que el hombre fue modificando con el paso del tiempo. Ciudades, pueblos. Contaminación, como calentamiento global, deforestación. Cuidemos el mundo, dejemos de tirar desechos, querámoslo para tener un buen mundo y que no nos extingamos. Ya, profe, gracias. Listo, bien. Mira que ahí tienes una serie de imágenes de los ecosistemas. Hubiese sido importante, digamos, que señalaras un poco más las características, ¿sí? Por ejemplo, digamos, había una imagen de pradera donde había un león. Digamos, podríamos suponer que eso no es otra parte del mundo más que África, ¿cierto? Entonces, digamos que hay diferentes especies que nos van a decir en qué lugar del planeta estamos también, ¿sí? Digamos, acá en América, el característico felino, ¿cuál sería? ¿Saben cuál es? Acá hay un felino característico de América, pues no me van a decir el gato, o sea, porque no. Me refiero en las selvas o ¿Tigre? acá no hay tigres, mi amor. ¿Dónde León. son los tigres? Asia. ¿De dónde son los Jaguar. leones? ¿Pantera? África. León. Ah, listo, Pantera. por ahí nombraron Jaguares. la pantera, ¿sí o no? Pantera, profe, yo. Pero la pantera también
O sea, en Centroamérica hay muchas panteras, pero también la misma especie cambia de color acá en Sudamérica y le tenemos otro nombre. Pantera negra. Ah, no. Sí, la pantera es la negra, o sea, la pantera negra. Por eso la Profe, película llamada Pantera Negra está mal, porque la película Pantera Negra no se debería llamar así porque en África no hay panteras. En África no hay pantera negra. el puma, profe. Dime. El El jaguar. Ah, puma, bueno, acá hay pumas, sí. Y por ahí lo acabaron de decir. ¿Cuál? jaguar. El jaguar. ¿Listo? El jaguar es, digamos, muy característico sobre todo de Centro y Suramérica. Y es la misma pantera negra. Es la misma especie. Lo que cambia es que una es negrita y el otro sí tiene sus coloraciones eh, de manchitas, ¿no? Pero es la misma especie, es el mismo felino. Y entonces eso nos va a decir, ah, bueno, claro, que tiene cosas parecidas, ¿cierto? A un leopardo, por ejemplo, en África. Son muy parecidas porque antes los continentes estaban unidos y se empezaron a separar, ¿cierto? Se empezaron a separar y entonces estos empezaron a volverse nuevas especies. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. Bien, ahí ya pasó nuestra amiga Guevara, excelente. ¿Alguien del B que quiera exponer? Recuerden que esto es una nota de participación, amigos del B, no se queden sin exponer. ¿No? ¿Ninguno? Profe, yo tengo un problema. Dime. Es que yo estoy por el celular ¿Y no y tienes tengo la la... presentación ahí? No la tengo en el computador y en el computador se me dañó el Zoom. Pero no te la puedes enviar por un correo al celular, la descargas al celular y ahí la pasas por el celular. En el celular también deja compartir pantalla. Ah, bueno. Inténtalo y ya ahorita miramos. ¿Tú eres del B, sí? Sí, señor. Pues ahí lo tengo en lista. A Rafiki. Listo, Toro. Toro. Ay, perdón, Aristizábal, me la Sí, salté. señor. Espera, mi amor lindo. Aristizábal, pues creo que... Ah, no, tú tenías problemas de internet, ¿no? Bueno, no sé. Mientras pues, sigamos con Toro, sí, dale, Toro de una. Ok, profe, ya voy a compartir la pantalla. Bien. Ahí ya pueden ver, profe. Sí. ¿Le diste compartir sonido? Espera, profe, ya. Dale Yo... nueva función, donde abajo te aparece nueva función y te sale en la No, parte de profe, abajo compartir sonido. es que la misma compartición en los tres punticos que hice más, ahí da una opción de compartir sonido de la computadora. Ah, perfecto, bien, mi amor, excelente. Espera, ya lo comparto. Presentación ¿ya, profe? De las características y los Sí se escucha. diversos tipos de ecosistemas. Mi nombre es Samantha Torres Ramírez, del grado sexto A, del Colegio Santa Isabel de Hungría. Empecemos. Las características de un ecosistema. Para tener en cuenta, antes de saber las características de un ecosistema, debemos saber qué es un ecosistema. Un ecosistema es un lugar en donde habitan diversos seres vivos, ya sean plantas, animales o personas. Un ecosistema se caracteriza por ser dinámico, es decir, que presentan un movimiento constante y flujo de materia continuo. Variables, es decir, que los ecosistemas presentan fluctuaciones de un año a otro. Multifuncionales, cumplen diferentes tareas como proporcionar alimento, material para construcción y resguardo, entre otras. Complejos, es decir, que los ecosistemas son complejos e involucran aspectos físicos, químicos y biológicos, entre otros.